Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión estaremos utilizando el software de Codesys 2.3. Vamos a crear nuestra primera visualización y en la cual utilizaremos botones y lámparas. La idea o el objetivo del video es realizar el ejercicio como se muestra aquí en la parte inferior. Vamos a crear dos lógicas. Como pueden ver, aquí tenemos dos renglones. La lógica en sí son muy similares, sin embargo, en la parte superior, en el renglón 1, a los contactos normalmente abiertos y cerrados les asignamos variables de tipo booleano, y en el renglón 2 creamos una variable de tipo entero y a cada uno de los contactos le fuimos asignando un bit correspondiente a esa variable. Entonces digamos que vamos a usar dos métodos. Después en la visualización vamos a crear aquí en este caso figura, en este caso es un rectángulo. Vamos a ver cómo podemos utilizar una figura, un rectángulo como botón y un círculo como lámpara. Y del lado derecho tenemos ahora botones tal cual. Ahí en la visualización aparece el elemento como un botón. Entonces vamos a ver cómo podemos utilizar cada uno de estos dos métodos para que ustedes lo tomen en cuenta y tal vez en un futuro los puedan utilizar. También recordarles, en caso de que no estén suscritos al canal, los invito a suscribirse, a activar la campanita y si les es de ayuda este video, si les gusta, un me gusta también es bienvenido. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar. Bueno, aquí yo ya tengo Codesys abierto, nada más para que vean, es Codesys, en la versión es 2.3.9.61. Les dejo aquí en la parte superior el enlace para que vean el video que hicimos sobre cómo instalar este software. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Aquí le vamos a dar en nuevo y aquí en configuración pues lo podemos dejar aquí en none o elegir el PLC virtual, en este caso 3S Codesys SP. Al final de cuentas, como quiera, vamos a utilizar la simulación. Aquí nada más le damos en OK y esperamos a que aparezca esta ventana en la cual nosotros vamos a elegir el nombre de, digamos, nuestro programa principal. Yo voy a dejar ese que aparece por default. Aquí también dejamos programa y vamos a elegir el lenguaje de programación ladder. Aquí vamos a darle en OK. Vamos aquí a maximizar eso o dándole doble clic aquí en la barra superior y de esta manera pues ya se maximiza y toma el tamaño de toda el área de trabajo. Bueno, lo primero vamos a crear la lógica. Vamos a crear la lógica que era muy sencilla. Primero vamos a poner contactos normalmente abiertos, cerrados. Después aquí, como pueden ver, aquí tenemos un contacto en paralelo. Lo colocamos. Este lo vamos a arrastrar a este lado. Y pues aquí también podemos poner control C para copiar y control V para pegar. Si queremos cambiar entre contacto abierto o cerrado, tenemos esta opción. Negar, y si la volvemos a aplanar vuelve a ser contacto abierto. Entonces aquí también ya dependerá de lo que necesitemos. En este caso yo voy a poner cerrado abierto, abierto cerrado, y en esta parte voy a colocar otro. Por último vamos a colocar una bobina. De esta manera pues ya tenemos nuestra lógica. Ahora lo que falta es asignarle una variable a cada uno de nuestros contactos. Vamos a ponerle botón 1. Bueno, vamos a empezar en el 0. Botón 0. A este vamos a ponerle botón 0. Y podemos ir creando de uno por uno o también podemos hacer esto. Copiar esto. Al final ocupamos 5. Este lo eliminamos. Y aquí es, por ejemplo, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Muy bien, entonces este podemos copiar. Este sería el 2 y este sería el 3. Por último, nuestro botón 4. Y al final vamos a encender una lámpara. Ve lámpara -1 de tipo booleano. Y así tenemos ya la lógica que habíamos visto en la presentación. Podemos así copiar y pegar este renglón. Control C, Control V. Y ahora vamos a crear una variable pero de tipo entero. Vamos a ponerle i botón. Y aquí en tipo vamos a escribir int. Viene siendo
entero. Le vamos a dar OK. Solamente que aquí tenemos que ahora acceder a algún bit de esa variable de tipo entero. Yo voy a poner aquí .0. De esta manera estoy accediendo al bit 0 de mi variable de tipo entero. Ahora aquí voy a poner el bit 1, el bit 2, 3 y por último el 4. Muy bien, y de esta manera pues estamos viendo dos maneras diferentes en las que podemos asignarles alguna variable a nuestros contactos, ya sea una variable de tipo booleano o podemos crear variables de tipo entero, doble entero, etcétera, pero siempre y cuando accedamos o coloquemos aquí un bit. Si colocamos tal cual la variable de esta manera, pues probablemente nos marque error. Pues aquí yo ya le pongo .0. Muy bien. Y por último vamos a crear otra lámpara. Y aquí ya tenemos nuestro programa. Ahora aquí nada más para verificar vamos a poner en Simulation Mode. Vamos a irnos en línea. Y aquí le vamos a dar en Run. Como pueden ver, pues ya nos fuimos en línea de manera simulada y pues no nos marcó error. Entonces hasta ahorita todo está bien. Ahora nos vamos a ir fuera de línea y ahora sí vamos a irnos aquí a la pestaña de abajo, que es la de visualizaciones. Vamos a darle clic derecho a esta carpeta, agregar objeto y vamos a crear nuestra visualización. Le voy a poner visu, le voy a dar OK. Y en la parte de arriba nosotros tenemos nuestras herramientas. Como pueden ver, aquí aparecen figuras y aquí aparecen los botones. Primero vamos a trabajar con estas figuras, con un rectángulo. Yo les recomiendo que primero creen o hagamos la configuración de un botón y de ahí vayamos copiando y pegando para no estar creando la configuración de una por una. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ponerle botón 1. Vamos a ponerle ahora en colores, en Inside, vamos a poner que sea un amarillo muy tenue. Y cuando esté en color, cuando esté en alarma, es decir, cuando se presione, vamos a ponerle un amarillo más fuerte. Después aquí en variables, vamos a poner una variable que haga el cambio de ese color. ¿Cómo colocamos la variable o le asignamos una variable a nuestro botón? Poniendo plc-prg. ¿Qué es esto? Pues es el nombre de nuestro programa. Si ustedes lo cambiaron, tienen que poner aquí el nombre tal cual de su programa. Después, si ponemos punto, accedemos a todas las variables locales de nuestro programa. En este caso, pues va a ser b botón 0. Vamos a copiar esta variable y ahora vamos a irnos a input. Aquí importante, nos vamos a enfocar en estas dos opciones, en toggle variable y tab variable. ¿Por qué? ¿Qué significa toggle? Toggle es, si nosotros lo presionamos, el botón va a funcionar de manera mantenida. Es decir, cuando lo dejemos de presionar, el botón va a seguir activo. Si lo volvemos a presionar, se va a poner en 0, aunque ya lo dejemos de presionar. En cambio, el tab es un botón momentáneo. Si lo presionamos, se pone en 1. Si lo dejamos de presionar, se pone en 0. Nosotros vamos a trabajar con el toggle. Lo seleccionamos y después pegamos nuestra variable que ya habíamos copiado de esta opción. Aquí vamos a ponerle OK y ahora pues vamos a copiar y pegar el botón 5 veces, que corresponde a los 5 botones que hicimos en nuestra lógica. Ahora vamos a cambiarle el nombre: 2, 3, 4 y 5. Y ahora a cada uno tenemos que ponerle la variable, también cambia. 1. Bueno, es que aquí empieza en 0. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a recorrer esto para abajo. Y vamos a ponerlo aquí. Botón 0. Bueno, ahí me equivoqué yo. Ahora sí empezamos en 0. Vamos a ponerle en 1. En input vamos a ponerle en 1. Ahora vamos a ponerle en 2. Vamos a ponerle en 2. 3. En input ponemos 3. Y por último el botón 4
y en input también cambiamos a 4. Ok, y por último vamos a crear una lámpara, un círculo, lo vamos a utilizar como lámpara. Aquí en texto vamos a ponerle lámpara 1. En colores pues vamos a poner que sea un verde, también un verde tenue. Aquí lo podemos poner un poquito hacia arriba, y cuando esté en alarma que ahora sí sea un verde limón. Y aquí en variables nos ponemos cambio de color igual plc-prg punto, y aquí tenemos que seleccionar b lámpara-1. Aquí ya le damos ok, y de esta manera ya tenemos creado nuestra lógica, nuestra visualización. Ahora sí nos vamos a ir en línea, vamos a digamos que adecuar el tamaño de nuestra visualización para poder ver la visualización y la lógica al mismo tiempo. Bueno, nuestra lógica en ladder. Y por último tenemos que poner esto en run. Ahora si vamos a probarlo, yo presiono mi botón, vean cómo mi botón 0 cambia de estado. ¿Qué necesito para encender mi lámpara? Pues que mi botón 0 esté apagado, mi botón 1 esté presionado. Aquí llega la energía, me falta el botón 4, lo presiono y vean cómo se enciende mi lámpara. Ahora en la parte de abajo, ¿qué ocupo para encender la lámpara? Que el botón 2 esté presionado, que el botón 3 no esté presionado y que el botón 4 esté presionado. Si yo presiono el botón 3, mi lámpara se apaga. Entonces de esta manera también estamos trabajando un poquito lo de las compuertas lógicas. Aquí tenemos un AND, un OR y este también funciona como un AND. Ahora vamos a usar el elemento de botón. Vamos a irnos aquí y aquí como pueden ver tenemos el botón. Vamos a irnos hacia acá. Ahora nos vamos a enfocar en la lógica de la parte de abajo. Aquí vamos a ponerle también en color. Igual vamos a poner colores. Aquí vamos a poner este rojo tenue y después este rojo más claro. Aquí ya tenemos estos dos colores. Y ahora en texto pues también vamos a ponerle botón 0. Y aquí en input, aquí se fijan en variables, ya no me aparece la opción de cambio de color. Aquí esa es una de las ventajas del botón. Ahora nos vamos a poner en input, igual vamos a elegir la opción de toggle. Vamos a escribir plc-prg punto, pero ahora vamos a elegir la opción de y botón. Pero aquí importante, tenemos que, aparte de asignar la variable, tenemos que indicar el bit. Escribimos .0. Ok, aquí yo voy a, aquí para que vean, punto y botón, punto y 0. Es muy importante tomar en cuenta eso, y aquí ya le damos ok. Entonces ahora vamos a copiar igual 5 veces. Y por último la quinta ocasión vamos a ponerle botón 1, botón 2, botón 3 y por último botón 4. Muy bien, aquí pues como habíamos dicho, aquí lo único que cambia es el texto pues ya lo cambiamos y es la única variable que asignamos. Ahora aquí en el 2 vamos a ponerle un 2, en el 3 escribimos el 3 y por último el cuarto, aquí vamos a ponerle 4. Y pues vamos a crear también una lámpara. Esta la podemos copiar, pegar también. Ponemos aquí el 2 y aquí pues tenemos que indicarle que ahora va a ser la lámpara 2. Vamos a ponerle ok y ahora sí nos vamos a ir en línea. Vamos a adecuar el tamaño. Como pueden ver ya tenemos la visualización del lado derecho, nuestra lógica del lado izquierdo. Importante verificar que esté en run. Aquí ya está en run. Igual que ocupamos para que se encienda nuestra lámpara, que no esté el botón 0, aquí no está. Si yo lo presiono, aquí vean cómo ya no permite el paso de la energía. Que esté el botón 1 y también que esté el botón 4. Vean cómo aquí ya se enciende. Vean la diferencia, que aquí el botón digamos que hace visualmente, se pone aquí un contorno como si estuviera también presionado, no solamente el color como sucede acá que solamente cambia el color. Es digamos un efecto visual que pues en ocasiones puede ser de ayuda. Entonces aquí ya se enciende con estas dos opciones. Ahora, ¿qué ocupamos para que también se encienda con la parte de abajo? Que nuestro botón 2 esté presionado, que nuestro botón 3 no esté presionado y que nuestro botón 4 sí esté presionado.
De esta manera ya la energía fluye por todo este renglón, esta parte, y logra encender nuestra lámpara. Si yo presiono el botón 3, mi contacto normalmente abierto ya no permite el paso de la energía, por lo tanto mi lámpara se apaga. Y bueno, pues esto es todo de parte de este video. Espero que les sea de utilidad. Aquí vimos cómo crear la visualización, cómo trabajar con renglones como si fueran botones, cambiando el color y asignándole la entrada, en este caso de toggle bit, y también cómo utilizar otro círculo o también otro elemento como una lámpara, y también utilizar directamente un botón tal cual. En este caso trabajamos con botones de manera mantenidos, se podría decir. Entonces espero que les sea de ayuda este video. En caso de que no estén suscritos, los invito a suscribirse, y pues la idea es que poco a poco vayamos incrementando la dificultad con ejemplos que nos ayuden a entender un poco más, pero pues es importante conocer las bases para que con el tiempo sea más sencillo buscar alguna solución a algún ejercicio que se nos presente. Muchas gracias y que estén muy bien.